Buenos días a todos. Sean bienvenidos al 8º Congreso de Pediatría del Estado de México, capítulo Ecatepec. El día de hoy vamos a llevar a cabo un taller muy ameno que prácticamente pues va a servir mucho para todos los niños. Se llama el taller de la lonchera saludable. El taller lo va a impartir la licenciada en nutrición, licenciada Dafne Danae Baldwin Monroy. Y es un gusto para mí presentarla. Espero que disfruten mucho este taller y más aún que lo lleven a casa y que trascienda en muchísima más gente. Bienvenidos todos, iniciamos el taller. Adelante. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Es importante que sí tengan sus correos porque hay un par de documentos que les voy a hacer llegar para que ustedes lo puedan compartir con quien lo tengan que compartir. Pues lo que vamos a ver hoy es justamente cómo va a estar la agenda del día. Yo sé que hay muchos temas que ustedes ya lo saben, los dominan, pero bueno, para como homogeneizar conceptos, vamos a ver cuál es el panorama actual, o sea, porque es importante que nos tomemos hora y media, 2 horas para hablar de lonchera saludable. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué entendemos como lonchera saludable? Ese es también un punto a considerar. ¿Cuáles son las porciones que actualmente se recomiendan para los niños? Los grupos de alimentos, la importancia que tiene, cómo preparar una lonchera, o sea, de qué debe de estar, constar una lonchera, algunos ejemplos, recomendaciones y dudas y preguntas al final, ¿ok? Lo primero que vamos a ver, o lo primero que vamos a hablar, es que justamente a veces se nos olvida que la comida no es solamente nutrirnos, ¿no? O sea, este concepto de que eres lo que comes, pues no necesariamente es cierto, no es, eres lo que comes y cómo interpreta tu cuerpo lo que estás comiendo. O sea, nosotros normalmente tenemos este concepto de que tenemos la comida, pero por ejemplo, en este caso tenemos pues frutas o alguna verdura, el cual tiene ácido fólico, el cual nos da metionina, que al final del día nos da grupos metilos, que es lo que se encarga de ponerse a nivel epigenético y tener como un impacto. O sea, al final del día no es solamente que la comida o las verduras sean buenas, sino que a nivel general, pues la epigenética tiene un papel muy importante. De pronto nos gusta decir que al final los nutrimentos son estas recomendaciones, estas guías que nos dan para qué genes van a tener que estar disponibles y qué genes no van a estar disponibles para poderlo hacer, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el panorama actual? Pues la realidad es que 7 y medio de cada 10 niños van a tener sobrepeso y obesidad. Es un poco más prevalente en niños que en niñas, y esto es grave y esto es importante porque un niño, si a los 8 años tiene obesidad, es muy probable que sea un adulto con obesidad. Si a los 8 años empieza a tener problemas de obesidad, no sobrepeso, de obesidad, es muy probable que empiece la adolescencia con alto riesgo de alguna enfermedad cardiometabólica. O sea, al final del día, tratar de identificar tempranamente estos problemas se vuelve una razón importante. Entonces, por un lado tenemos el problema del sobrepeso y la obesidad, pero por otro lado tenemos una gran deficiencia de micronutrimentos, ¿no? O sea, los nutrimentos que tenemos disponibles, aquí lo podemos ver, voy a hacerles un poquito un zoom para que lo vean. Entonces, tenemos que en los escolares hay una altísima deficiencia de hierro. O sea, el 30% de la población preescolar tiene deficiencia de hierro. Después, bajos niveles de vitamina B12 y bajos niveles de vitamina D. La realidad es que la cifra que tomaron como referencia de vitamina D es una cifra que algunas instituciones la consideran como una cifra como muy condescendiente, como muy baja. O sea, seguramente niveles insuficientes, no bajos tal cual, sino insuficientes de vitamina D son un poco más altos en esta población. Piensen que los preescolares todavía tienen un consumo mayor de estos alimentos que podemos considerar ricos en vitamina D. Ahora me voy a ir a los niños escolares. En los niños escolares la cosa no cambia. O sea, el problema de la deficiencia de hierro, si bien no es tan notable como en los primeros años de vida, sigue siendo un problema muy importante y ustedes saben mejor que yo el impacto que tiene la deficiencia de hierro en la salud de los niños. Seguimos con bajos niveles de vitamina B12 y una alta prevalencia de vitamina D. ¿Por qué se ha hecho tanto hincapié sobre la vitamina D? Porque al final del día la vitamina D actualmente casi la podemos igualar al efecto que tiene una hormona. Hay algunos autores que actualmente la consideran casi como una hormona. ¿Por qué? Porque tiene efectos metabólicos, ayuda a la regulación cardiometabólica, tiene impacto importante en la glucosa, tiene impacto importante en la pérdida de masa grasa. Entonces, en muchas ocasiones la presencia de vitamina D es importante considerar. Entonces, es preocupante que la deficiencia sea tan alta en estos niños. Y aquí la ENSANUD no nos ayuda mucho y nos toma a todas las mujeres en edad reproductiva.
todas las mujeres en edad reproductiva incluye pues adolescentes, ¿no? O sea, aquí vamos a considerar como adolescentes para tenerlo presente. No, siéntese si quiere. Ah, no es cierto, sí, en la de atrás si quiere. Exacto. Entonces, aquí tenemos mujeres en edad reproductiva, pero está presente, bueno, pues también los adolescentes. Que nunca nos sentamos a hablar y a discutir, que es la inseguridad del agua. ¿Qué personas o qué población en México no es capaz, o bueno, no tiene la posibilidad de tener agua potable? Entonces se vuelve muy complicado, porque entonces decimos, oigan, tienen que comer muchas frutas y verduras, tienen que comer suficiente cantidad de cereales, pero muchos de esos implica que tenemos que tener la posibilidad de tener agua potable, ¿no? Entonces, esto es un problema importante. Vamos a hablar de la nacional para identificar, o sea, el 16% de la población en México no es capaz de poder garantizar tener agua potable suficiente que asegure la posibilidad de tenerlo en casa. Obviamente es mucho más prevalente en las zonas rurales, pero es un problema del cual pocas veces nos detenemos a hablar. De pronto, cuando hablamos de esto para las personas que dan orientación comunitaria, se vuelve muy complicado, porque sí está el plato del bien comer y está muy bonito y está divino, pero si no puedo lavar las frutas y las verduras, desde ahí el tema se vuelve un problema de importancia y a veces no nos detenemos a platicar sobre ello. Esta a mí la verdad es que me da un poco de tristeza, es la cantidad de actividad física que hacen los niños y los escolares y los adolescentes. Acá abajo les puse las abreviaturas. Actividad física 1 va a ser niños que hacen actividad física de 4 a 7 días y actividad física 2 son los niños que los 7 días de la semana hacen actividad física. Contamos como actividad física al menos 45 minutos diarios, que es la recomendación ideal para la OMS, ¿no? Entonces, sedentario van a ser los niños que hacen menos de 2 horas de actividad física y estas son como las recomendaciones de sueño. La recomendación de sueño actual es que para los adolescentes sea de 10 a 13 años un total de 9 a 11 horas y para los niños de 10 a 13 años de 9 a 13 horas y para los adolescentes de 8 a 10 horas aproximadamente, que son lo que los niños tendrían que poder dormir. Y entonces se dan cuenta, pues la cantidad de personas sedentarias es muy alta, ¿no? La cantidad de personas que son totalmente sedentarias, el 80% de la población pasa más de 2 horas en una pantalla. Y eso es evidente, o sea, entre que están haciendo la tarea frente a una pantalla, entre que están jugando, entre que están viendo la tele, entre que están en el celular, que es una pantalla que de pronto pasamos inadvertida. Digo, en nuestros celulares ya todos nos marcan cuántas horas estuvimos en pantalla a la semana. Nadie cumple este tema. Entonces, al final del día, y no es porque sea malo, sino porque al final favorece el sedentarismo. Otra cosa de la que poco hablamos, y ustedes, independientemente de eso, son unas personas que pueden capacitar a la población, es el sueño. Yo siempre le digo a los pacientes, si los papás, si los niños supieran el daño que nos hace no dormir las horas correspondientes, todo el mundo dormiría, ¿no? La falta de sueño en los niños por lo menos se asocia a mayor ganancia de peso. O sea, un niño que duerme menos de 8 horas tiene una asociación directa a que ganen más peso. O sea, eso ya está muy estudiado. En los adultos, la regulación de la glucosa, la regulación de las hormonas que se encargan de la adiposidad está muy presente. Entonces, dormir las horas suficientes tendrá que ser parte de nuestro cuestionario diario cuando investigamos a unos niños. Ahora sí, ya que vemos que el panorama no es muy alentador, pues vamos a empezar a hablar de qué es una alimentación saludable. Entonces me gustaría que alguien del público me dijera qué entienden por alimentación saludable. ¿Qué es para ustedes? Podría ser el plato balanceado que se nombra mucho. Ok. Donde se divide, bueno, una porción de carne, una porción de verdura, una porción de cereales, leguminosas y legumbres. Y las frutas y verduras. Muy bien, esa es una buena manera de clasificar una alimentación saludable. ¿Usted? Está relacionado en base al plato del buen comer. Ok. Que la relación, ¿no? O en quizás partes, pero también se maneja que deben de consumir lo que hay en la temporada, porque si dentro del plato del buen comer quieren adquirir algo que está afuera, se va a salir un poquito más elevado el costo. Claro. Frutas, verduras de color amarillo, verde, leguminosas, ya sea lenteja, frijol, eso, la proporción de carne, ¿no? Los cereales, entre menos los carbohidratos es la parte que menos se debe de, no se excluye, pero sí es la que menos se debe de utilizar.
Ok, vamos a ver algunos conceptos que tenemos que analizar para hablar de la alimentación saludable. Una alimentación correcta, que sería como el término del cual vamos a empezar a hablar aquí, pues es justamente que cumpla estas características. La primera es que sea completa. ¿Qué significa que una alimentación sea completa? Que tenga todos los nutrimentos que necesita una dieta, o sea, que tenga hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Eso podemos considerar que es una alimentación completa. Ahora, ¿qué es una alimentación equilibrada? Quiere decir que cubra las proporciones, que una proporción sea de hidratos de carbono, que otra proporción sea de proteínas, que otra proporción sea de lípidos. Ahí es donde entra justamente lo que ustedes mencionan del plato del bien comer. Eso cubre esta parte. Después, que sea inocua. De pronto, cuando hablamos del tema de inocuidad, solamente pensamos en que esté limpio, ¿no? O sea, que esté desinfectado, que esté lavado. Pero también hablamos de inocuo en cuanto a cantidad. O sea, si yo como un huevo, pues es súper inocuo, pero si yo me como 7 huevos todos los días, la cantidad no va a ser inocua, ¿no? Si yo como azúcar, estrictamente el azúcar no es malo, el problema es que le he hecho demasiada azúcar, entonces ahí es donde la inocuidad juega un papel importante, entonces que su consumo no implique un riesgo para la salud. Entonces, tenemos que hablar de la higiene de manos y todos estos conocimientos que son importantes, pero también tenemos que hablar sobre la cantidad, o sea, un poco ahí también está presente la cantidad. Después vamos a hablar, de este lado hay lugares si quieren, por favor. Después vamos a hablar que sea suficiente. ¿A qué nos referimos con el concepto de que sea suficiente? Que sea capaz de cubrir todos los nutrimentos o que nos cubra todos los nutrimentos. Si quiere pasar por acá, y puede pasar. Que nos cubra todos los nutrimentos, eso también va a ser suficiente. Acuérdense que los niños, los adultos, dependiendo de la edad, pues va a tener una necesidad, una recomendación particular para poderlo tener. Las calorías y también, por ejemplo, cuántos gramos de hidratos de carbono, que eso va pues por edad, ¿no? ¿Cómo está en el equilibrado? Equilibrado es que guarden las proporciones. El otro es que sea suficiente, ¿no? O sea, que cubra las recomendaciones. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, les voy a poner un ejemplo simple, cubrir todos los hidratos de carbono. Pero tengo que tener hidratos de carbono simples y hidratos de carbono complejos. Cumplo la suficiencia de hidratos de carbono. Que sea equilibrada quiere decir que guarde una proporción en cuanto a hidratos de carbono. Eso es lo que nos habla que sea suficiente. Suficiente es que nos cubra. Ya en la parte equilibrada es que guarde la proporción, ¿no? Que se lleve de la mano en esta parte. Adecuada, esta de pronto nos cuesta un poco de trabajo entenderla, que es importante, es que cubra con las características organolépticas de la región. Yo no puedo dar la misma recomendación aquí que en Veracruz, ¿no? O sea, que sea adecuada para las características de donde estoy dando la recomendación, que eso de pronto nos falla mucho a nosotros, o sea, como que nos leemos muchas cosas que vienen de Estados Unidos, de Europa, y de pronto, les voy a poner un ejemplo más sencillo. La guía antepasada de alimentación complementaria europea decía, empieza con carne de ternera, y ahí ven a todos los pediatras recetando carne de ternera como primer alimento. Realmente lo que querían era una carne magra. O sea, obviamente en Europa era mucho más fácil tener carne de ternera con un buen corte magro. Entendiendo el concepto, lo podíamos bajar aquí a una buena carne de res con mucho menor coste. Entonces, tenemos que hacer que sea adecuada para la población a la cual estoy haciendo la recomendación. También adecuada puede referirse al momento que esté pasando, por ejemplo, no es lo mismo el adolescente que la mujer embarazada, que... Eso como que complementa todo, porque también tendría que ser suficiente de acuerdo a las necesidades, a la condición fisiológica del paciente, pero sí, justo esas condiciones también o sea, si está sano, está enfermo, también. Y una que también se nos olvida mucho es que sea variada. También tienes que comer frutas y verduras, pero no puedes comer todos los días uvas. No puedes comer todos los días manzana. O sea, por más bueno que sean las frutas y las verduras, tenemos que tener variedad dentro de los grupos de alimentos, ¿no? Y entonces tenemos estos viejitos platos. Estos platos, le puedo tomar foto, pero ahorita les voy a enseñar como el verdadero plato que ahora actualmente tenemos. Este es nuestro plato viejito, que seguramente todavía en los libros de texto lo conocemos, lo tenemos. Tiene muchos problemas. Nuestro plato del bien comer era muy problemático, tenía muchas cosas. Porque, por ejemplo, si yo se lo enseñaba a la población, por ahí veíamos una conchita. Entonces decíamos, pero entonces sí puedo comerme unas conchitas, y tenía por ahí unos tamales, ¿no? Porque trataban de hacer esta característica que fuera organoléptica y cubriera las características. Y por aquí nos decía que combináramos que combináramos cereales y combináramos alimentos de origen animal, cereales y leguminosas, no tenía como tanto punto. Después, Estados Unidos tiene este plato, que es el plato ejemplar. El plato ejemplar tiene algunas otras características que lo hacen un poco más fácil de hacer recomendaciones. ¿Por qué?
porque al final del día sí diferencia frutas y verduras, por ejemplo. O sea, te dice, sí son importantes las frutas, pero las verduras cobran mucha mayor importancia. Cereales, de preferencia que sean integrales, proteína, de preferencia que sea proteína saludable, y la presencia de la grasita por acá, ¿no? Con el aceitito de oliva y el agua, ¿no? Entonces trataban de, visualmente era mucho más útil para nosotros y seguramente para ustedes era mucho más fácil hacer recomendaciones con el plato ejemplar de Estados Unidos que nuestro plato del bien comer, que tenía muchos problemas. Piensen que es un plato de hace 15 años más o menos, entonces pues claro que tenía áreas de mejora. Para quien no lo sabe, este año, en junio del 2023, salieron estas guías, que son las nuevas guías de alimentación mexicana, son las guías de alimentación saludable para la población mexicana. Vale mucho la pena que se tomen el tiempo para revisarlas. Muchas cosas de las que ustedes me están contando aquí vienen dentro de esa guía o son a raíz dentro de esa guía. Tiene como 10 ejes básicos, ¿no? Que son las recomendaciones para la población mexicana. La primera es la lactancia materna. El segundo es más consumo de verduras, haciendo hincapié en las verduras, sí en las frutas, en cada tiempo de comida. Cuando ustedes preguntan a los pacientes, ¿comen verduras? Sí, claro. En la lechuga del sándwich, ¿no? O sea, al final del día el consumo de verduras tiene que ser por tiempo de comida. Después, consumo diario de leguminosas, hacer hincapié en el consumo diario de leguminosas, cereales integrales. Y esta que para mucha gente ha sido problematiquísima, pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, tiene mucho que ver en lo que nos quieren decir. Dicen menos carne roja y hacen una recomendación de disminuir la carne roja, porque para empezar, nuestra recomendación de proteína, nosotros adultos, es 1 gramo por kilo de peso. Si ustedes pesan 60 kilos, su recomendación son 60 gramos de proteína. Quiero ver quién se come 60 gramos de proteína al día, ¿no? A los niños vamos a ser un poco más benevolentes, no voy a entrar en edades, más o menos 2 gramos por kilo. Que niño se come 2 gramos por kilo de proteína, también de pronto, ¿no? Puede ser demasiado ese punto. Entonces, tratamos de disminuir la cantidad de carne roja y decir, vamos a buscar otras fuentes de proteína. Y por eso retoman el punto de consumo diario de leguminosas, porque si no voy a comer carne, tengo que buscar otra recomendación. Y no nos dicen no comas carne, te dice, puedes comer pollo, hay pescado por ahí, y trata de buscar que sea acorde a la región. El sexto punto, y vamos a hablar de él más adelante, es evitar los ultraprocesados. Yo sé que hay como mucha controversia entre que sí, que no. Realmente la postura es radical, sí es evitar los ultraprocesados, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Mayor consumo de agua, o sea, definitivamente la población mexicana no consume la cantidad de agua suficiente. Reducir el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, sobre todo en los adolescentes, está presente desde los 11 años. Entonces, es un problema importante a considerar, o sea, sí es algo que nos tiene que llamar la atención. Más actividad física y comer en familia. O sea, una de las recomendaciones que hacen es tratar de dar el tiempo para buscar alimentarnos, porque, o sea, sentarnos a comer o comer en familia tiene muchos otros beneficios más allá de solamente nutrirnos. Y todas estas recomendaciones además están atravesadas por que sea sostenible. Entonces, ¿cómo sé que es más sostenible? Reduciendo el consumo de carne también, ¿no? Porque la ganadería es la industria que más CO2 consume, que más deforesta. Si yo hago esta transición, por eso. Entonces, esta recomendación de disminuir el consumo de carne también va por ese lado y tiene que ver con este punto. Entonces, con estas recomendaciones surge, y ahora sí, si lo quieren tomar, este es nuestro nuevo plato del bien comer. Si lo observan, es muy diferente al que nosotros veníamos manejando. Si somos muy cautelosos y observamos a detalle, nos vamos a dar cuenta que sí estamos cambiando las verduras y las frutas. Si ustedes se dan cuenta, la mayor proporción sí está dada en verduras que en frutas. Sí es mucha mayor la proporción de verduras y frutas. Estamos teniendo cereales y granos, pero si se dan cuenta, la recomendación sí son cereales integrales. Digo, por ahí está el bolillo, que es parte de la idiosincrasia mexicana, pero no hay pan dulce, por ejemplo, cosa que sí teníamos antes. Entonces, trata de ser cereales que sean cereales sin grasa y de preferencia que sean cereales integrales. Son como muy observadores, acá arriba hay muchas semillas, ¿no? Está el arroz, el amaranto, la avena, entonces aquí está. Las leguminosas como una parte central, independientemente de las carnes, que es otra gran diferencia del plato anterior, es totalmente independiente de las carnes. El consumo de carnes y de alimentos de origen animal en general, o sea, queso, huevo, leche y carne, tiene un espacio pequeño en nuestro plato del bien comer. Y algo que no estaba y que era muy necesario, las grasas saludables, ¿no? Semillas, nueces, cacahuates y el aguacate, ¿no? Entonces, esto era muy importante. Y en el centro, como parte esencial del plato, el agua,
¿no? Entonces, esta es la representación gráfica de las recomendaciones que tenemos disponible, ¿ok? En esas mismas guías hacen una serie de recomendaciones. Ahorita les digo qué parte sí es de las guías y qué parte no es de las guías. Hace algunos años se estableció que lo que podemos tener es una recomendación bajada a los niños, o sea, hacer el plato del bien comer, pero además bajarlo a los niños. Entonces, esto es algo que ustedes, por ejemplo, podrían tener en el consultorio, podrían explicarle a los papás de manera visual que fuera muy útil. Aquí están los centímetros y ahorita les voy a enseñar cómo tienen que hacer. Es un plato que el diámetro del plato marque 13 centímetros para los niños de 1 a 3. Entonces, hacer la distribución del plato y hacerlo con... Entonces, por ejemplo, yo en lo que tengo en el consultorio son unos acrílicos que miden 13 centímetros, tienen la figura del plato, entonces ya para los papás visualmente es muy útil. Entonces ya saben cómo, ya tengo la imagen del plato, ya sé cómo tiene que estar distribuido, ahora lo puedo hacer así, ¿no? Para los niños de 3 a 6 años, el plato tiene un diámetro de 15 centímetros. Ustedes dirán, no hay mucha diferencia entre 13 y 15, pues sí, pero al momento de hacer la proporción de los alimentos trata de ubicarse. Ahora, esta es una recomendación para la población en general, o sea, si yo tengo que dar orientación, a la mayoría de los niños sanos, les va a ir muy bien tener esta recomendación disponible. Después tenemos esta otra, ¿no? Que para los niños de 7 a 12 el plato tiene que medir 17 centímetros y entonces ya esta que sea la estrategia. Y nuestro plato, que es después de los 12 años, tendría que ser este plato que tenemos acá, que es un plato que mide alrededor de 20 centímetros. O sea, entonces el plato del bien comer sí tiene unas dimensiones, ¿no? Los diámetros no los recomienda puntualmente las guías alimentarias. La recomendación de los platos viene de un estudio que se hizo de tratar de mantener la proporción de calorías, ¿no? Exactamente, están basados en tratar de cuidar. Realmente están diseñados a partir del plato ejemplar que les enseñé hace rato de Estados Unidos. O sea, la proporción de calorías está diseñada a partir del plato. O sea, más o menos cubren, si tú mantienes la proporción de los alimentos, más o menos tendrá que cubrir las recomendaciones de energía que cada niño necesita de acuerdo a la edad. Siempre y cuando cumplen la dimensión, porque esa es la parte problemática, porque por ejemplo hay platos de niños, yo los he visto en el súper, por ejemplo, que son diámetros muy grandes, o sea, yo he visto diámetros hasta de 30, es grandísimo el plato, entonces realmente no se presta a poderlo tener. Por ejemplo, Tupperware tuvo en algún momento unos platos que son cuadrados, que son como unas charolas. No son funcionales para lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Porque entonces ahí tú tendrías que tener un poco más de cuidado en guardar la proporción. Pueden ser una buena opción, siempre y cuando nosotros tengamos la certeza que es el diámetro deseado para poderlo hacer. Y entonces, ahora sí en las guías te dicen que la recomendación para escolares, pues haz esta recomendación. Lo mismo, chicos, es una recomendación para la población en general, para la población sana, pero nos puede servir a nosotros como para utilizarlos de referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, frutas 3, ¿no? Verduras 4, cereales de 6 a 9 porciones, leguminosas de 1 a 2 y de 6 a 8 vasos de agua aproximadamente para los niños. Un poquito menos para las niñas, pero es algo realmente similar y al menos una porción de grasa al día. Entonces es como una manera muy rápida, muy puntual en la cual yo podría hacer la recomendación, pues puede ser así, ¿no? Eso me puede ayudar para hacerlo de manera muy puntual. Y acá, recomendaciones semanales, chicos. Son las porciones por semana, no diarias. Las anteriores eran diarias, estas son por semana. Entonces te dice que más o menos carne de res 3 veces, otras carnes rojas de 2 a 3 veces, pollo puede ser de 5 a 8, pescado de 4 a 5, huevo de 4 a 6, pero acá les pongo los gramajes, porque pues ustedes dirán una porción de pollo, acá están los gramos, ¿no? Entonces de carne roja, una porción son 23, 25 gramos. 25 gramos es más o menos la mitad de su palmita. Esos son 25 gramos. Entonces, o sea, sí nos dice 3 porciones para la semana, pero pues tratarlo de mantener. Ahora, sean conscientes que no solamente comemos proteína a la hora de la comida. O sea, hay proteína en el desayuno, en la comida, idealmente en la cena. O sea, porque el plato del bien comer tendría que ser el mismo plato para los 3 tiempos de comida. Entonces, ahí se vuelve una parte más importante o interesante. Entonces, estas porciones sí se ven se ve un número alto, pero vean la cantidad, o sea, son entre 25, 40 gramos dependiendo del tipo de proteína que tenemos que hacer. Estas son recomendaciones por semana. Entonces, acá están como por semana y entonces esa nos ayuda para tenerla disponible. Y estas
son las de los adolescentes, que se dan cuenta, pues son proporciones mucho más grandes, ¿no? Si les damos. Y aquí me llama la atención, los adolescentes comen un poquito menos que los adultos, ¿no? Vamos a considerar. ¿Quién de aquí se come al menos 3 o 4 porciones de verdura al día? Ni yo, ¿no? O sea, al final del día es difícil intentar hacer recomendaciones cuando nosotros no podemos formar parte de esas recomendaciones, pero bueno, nos sirve de guía, nos sirve de orientación. También aquí no se me asusten, o sea, se ven muchas porciones, pero es lo mismo. O sea, una porción de arroz, por ejemplo, es 1/3 de taza. Entonces, tengo 12 porciones, o sea, si me tomo 2 tazas ya me eché 6, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos que considerarlo. ¿Tú tienes una duda? Sí, perdón. Por ejemplo, usted comentó hace rato que son 3 porciones de carne. Ajá. Si, por ejemplo, no sé, entro yo en la mañana a trabajar y digamos que yo ocupo más energía en la mañana, ¿puedo comer esa porción de...? Acuérdate que estas son semanales. Entonces, lo que tú puedes hacer, el punto es que combines, o sea, la idea de esta tabla es que tú combines las porciones de proteína a lo largo del día, o sea, que no sea puro pollo o pura carne. Entonces, si usas esto como de referencia, sabes que vas a comer pollo 3 veces al día, vas a comer pollo 3 veces a la semana, tú ya decidirás si te la comes en la mañana, en la tarde o en la noche, exactamente. El punto de esta recomendación es que sea semanal y es un poco para darle diversidad a la fuente de proteína que vamos a tener. Más o menos va como por ahí la idea. Entonces, los adolescentes sí tienen más, pero también, o sea, no se me asusten, es lo que les digo, o sea, sí, 12, pues sí, pero les digo, o sea, cuando me como una taza me como 3 porciones, si me como 2 tazas, o sea, si alguien ha comido una comida corrida que nos ponen